El trauma familiar heredado, parte 2. Analicemos más de cerca la transmisión del trauma familiar desde los genes heredados, unas emociones que se transmiten en los genes. Pero en realidad, ¿qué sucede cuando heredamos un trauma de un familiar fallecido antes de que nazcamos? Es decir, ni siquiera lo hemos conocido. ¿Cómo puede ser que lleve un gen suyo si primero no es mi padre, ni mi madre, ni mi abuelo, ni mi abuela? Imagínate que es un hermano de tu madre que tuvo un trauma cuando tu madre ya tenía 7 años, es decir, ese trauma no se pudo traspasar directamente a través de tu madre, pero algo nos dice la epigenética respecto a esto. Normalmente pensamos linealmente en que la información se transfiere de tú a tú, es decir, se transfiere si hay contacto directo. No obstante, esto no es exactamente de esta manera. La información viaja por ondas y el gen tiene receptores. El gen activa unos datos que el cuerpo puede tener ya desde la gestación y otras veces puede activarlos porque la información es activada desde una transmisión no palpable, pero que funciona igualmente. Esto en las constelaciones familiares se trabaja. Se entiende que algo no superado en una familia pasa a una especie de matriz llamada el inconsciente familiar. Nosotros, aparte de ser un cuerpo, nos envuelve un campo de energía que contiene la información de todo. Es como una matriz inteligente que registra cada vivencia, emoción y deseo. Los deseos inconclusos, tanto los registrados con frustración como los deseos de esperanza, cuando fallece la persona, quedan en la matriz y cuando nace un nuevo miembro en la familia, que sea adecuado por resonancia para solucionar y llevar a cabo esto, entonces lo hereda y aquí los genes se activan como receptores de esa información y la activan en el cuerpo en forma de deseos, emociones, instintos y comportamientos. A esta matriz familiar se le suele llamar inconsciente familiar, incluso grupo de alma familiar. Se le ha llamado por muchos nombres, por ejemplo, campo mórfico familiar, inconsciente transgeneracional, y por las culturas indígenas americanas lo llaman conciencia de clan, y por ejemplo en tradiciones africanas, conciencia ancestral. Referente a la epigenética que ya hemos hablado en el trauma familiar heredado parte 1, hay otro experimento, pero esta vez con las moscas de la fruta. Veamos, este se llevó a cabo en el laboratorio del Dr. Marcus Pemprey, en el Instituto de Medicina Social y Comunitaria de la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, en colaboración con investigadores del Centro Médico de la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos. El estudio se publicó en la revista científica Nature Neuroscience en 2014. En este estudio los investigadores expusieron a las moscas de la fruta macho a un ambiente estresante y luego permitieron que se aparearan con hembras que no habían sido expuestas a ese estrés. Los resultados del estudio indicaron que los descendientes mostraban una mayor sensibilidad al estrés y una menor capacidad para recuperarse de él. Además, se descubrió que estas características se transmitían a través de varias generaciones. En este estudio, al igual que en otros, se ha sugerido que los efectos transgeneracionales del estrés pueden estar mediados por cambios en la expresión de genes asociados con la respuesta al estrés y la regulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, llamado HPA. En otros estudios se ha encontrado que ciertos patrones de metilación del ADN pueden estar asociados con una mayor susceptibilidad a enfermedades mentales como el trastorno de estrés postraumático llamado TEP, aunque se necesita más investigación para entender cómo se transmite esta susceptibilidad a través de generaciones. Aún así, se está abriendo un gran campo de investigación en esta área.
pero dejando a un lado la parte más científica, que no es más que la corroboración de algo que hace mucho tiempo que ya se viene diciendo en muchas culturas. Continuemos viendo cómo se puede sanar un trauma familiar heredado. En las sesiones de las constelaciones familiares, el cliente trabaja con un facilitador para identificar patrones y dinámicas que pueden estar contribuyendo a problemas actuales en su vida, como relaciones difíciles, problemas de salud o dificultades profesionales. Luego el facilitador usa técnicas de visualización y representación simbólica para explorar y sanar estos patrones y dinámicas. En algunos casos, la técnica de las constelaciones familiares puede involucrar representar simbólicamente a miembros anteriores de la familia, como padres o abuelos, para explorar y sanar los traumas y conflictos que puedan haber experimentado. Por ejemplo, si un cliente tiene problemas de relación que pueden estar relacionados con un abuelo que experimentó un trauma de guerra, el facilitador puede pedir al cliente que represente al abuelo en una constelación simbólica y trabajar con él para sanar el trauma y liberar el impacto que ha tenido en la vida del cliente. Podemos observar que hay muchos escenarios donde se manifiesta la expresión de un trauma, desde no encontrar pareja, no prosperar en negocios, incluso cerrarlos o bancarrota, problemas de hermanos y herencias, enfermedades raras y deseos de muerte, hijos violentos que manifiestan un asesinato anterior en la familia, donde ese asesinato fue ocultado y no se volvió a hablar más. Hay casos estudiados de personas que tienen fobias a sitios cerrados con síntomas de pánico, sudores y un ahogo como si fueran a morir. En sus sesiones terapéuticas, la mayoría son descendientes de abuelos o familiares que vivieron muerte por cámaras de gas en el Holocausto. Otros que tienen pánico al agua descubren que un ancestro murió ahogado, incluso hay casos que no es un ancestro muy lejano. Puede ser un hermano menor de tu madre que muriera ahogado, y esto se convirtió en un drama tan grande que nunca más se volvió a hablar de ello. Entonces, en tu caso, sin tú saber el por qué, tendrías pánico al agua y seguramente experimentarías una mezcla de sentimientos que no sabrías por qué los tienes. Por ejemplo, la necesidad de sobrevivir, pero a la misma vez una gran tristeza. Cada vez que te acercas a una playa, experimentas una tristeza sin explicación. Todo esto es muy interesante de indagar, sobre todo cuando en tu vida hay grandes dificultades y no sabes el motivo en sí. ¿Cómo puedes indagar esto? Con la ayuda de un profesional dedicado a este trabajo terapéutico. Sin embargo, puedes hacerte una serie de preguntas que te darán pistas de qué trauma familiar has heredado. Veamos algunas preguntas útiles. 1. ¿Algún familiar tuvo síntomas o experiencias similares a las tuyas? 2. ¿Algún familiar tuvo experiencias similares a los miedos inconscientes que a veces te dominan? 3. ¿Has percibido si hay una relación entre edades? Por ejemplo, si tu padre falleció cuando tenías 11 años, ¿el padre de tu madre también falleció con 11 años? Otra relación de edad puede ser que cuando a ti te apareció un síntoma de desequilibrio con la regla a los 16 años, ¿esa fue la edad que tenía tu madre cuando sufrió un abuso sexual o forzamiento? 4. ¿Has indagado en tu lenguaje palabras como me moriré de hambre, siempre me abandonarán? Y en base a estas frases que sueles decir sin pensar, encájalas con la vivencia de un familiar o ancestro. Quizá te sorprenda descubrir el trauma de un familiar que acabó en un psiquiátrico o un familiar que murió de hambre, literalmente. Evidentemente, estas respuestas no son fáciles de obtener porque justamente los traumas y sobre todo en la educación de antes no se expresaban, sino más bien se callaba y se guardaba como un gran secreto.
A veces escuchando o preguntando se puede obtener esta información, y si tienes la oportunidad de preguntar directamente sobre qué ocurrió con esa edad a tal persona, puedes llegar a sorprenderte de la relación entre tus problemas actuales y el trauma de un familiar tuyo. Veamos ahora 3 ejemplos para comprender esto mejor. Primer ejemplo: una niña con 8 años tiene un sentimiento de sobreprotección hacia su mamá. La niña le aterra perder a su mamá y entonces siempre está pendiente de todo. Su mamá está bien de salud y le preocupa la obsesión de su hija. En este caso, el trauma familiar heredado en la niña viene de su abuela, que siendo pequeña, a la misma edad de 8 años, estando en el campo, debido a un descuido, falleció su madre. Su abuela vivió toda la vida con un sentimiento de culpa. Esto se transmitió a la nieta. La nieta sentía una culpa y necesidad de proteger a su madre. Cuando sanaron esto, la niña dejó de estar pendiente de su madre de la misma manera. Segundo ejemplo: una mujer llamada Rebeca se casó y era feliz en su matrimonio, pero al cabo de 3 años de casados empieza a sentir poco deseo sexual hacia su marido y empieza a sentir que su vida no tiene sentido. Va al psicólogo y le hacen un diagnóstico de depresión. El trauma familiar heredado procedía del trauma de su abuela. Esta, cuando se casó, al 3er año, su marido fue llamado a la guerra y al cabo de unos meses le llegó la noticia de su fallecimiento. Este trauma se repitió muchos años después en Rebeca, con edades idénticas. Fue una repetición del patrón, una repetición de la edad. Al 3er año de casada y pasado unos meses, Rebeca revivía el duelo de su abuela. Una vez sanado esto, Rebeca pudo recuperar la chispa en su matrimonio. Y el tercer ejemplo es de Saúl, que tenía un agobio tremendo a sentirse atrapado. Tenía amigos, jugaba al fútbol, pero cada vez que sus amigos se echaban encima de él en broma, entraba en una especie de pánico como si fuera a morir, y decía: «Salir, correr, que me estoy ahogando». Sus amigos no apretaban fuerte ni la situación era tan exagerada en relación a su reacción. La parte que le generaba más ahogo era las piernas. Saúl llegó a un punto que ni siquiera podía coger y sentar en sus piernas a su hermana pequeña. Al final descubrió que un hermano de su abuelo paterno murió enterrado vivo. Y lo curioso del caso, que cuando lo desenterraron, al cabo de unos días, tenía las piernas encangrenadas. Cuando Saúl sanó el trauma heredado familiar, su ansiedad y ahogo respecto a esto le desapareció. Y ahora veamos qué puede hacer usted con todo esto. Primero, tomar conciencia, y si está escuchando esto es porque tiene ganas de entender qué le ocurre. Seguramente que ha buscado otras soluciones, pero el problema persiste. Es muy pesado y aburrido cuando se buscan soluciones y se dedica tiempo a superar sus dificultades. Sin embargo, no ve el final del túnel, el final del bucle. Pero hay una solución y salida a todo esto. El primer paso es resolver los conflictos con sus familiares. Resolver si hay conflicto de separación, resentimiento o rechazo. Esta parte es esencial si queremos estar en paz. Además, cuando alguien es rechazado tarde o temprano, otro que venga detrás de usted tendrá que reparar eso. El segundo paso: investigue, aprenda más sobre su propia familia y su historia. Aprenda sobre los traumas sufridos por sus padres y sus abuelos. En este paso es importante ser discreto y compasivo, ya que ellos pueden que sean reticentes a explicar según qué cosas. Esto es debido al tabú educacional de su época. Y el tercer paso: si usted es mamá o papá, no esconda, sea abierto con sus hijos adultos
sobre sus traumas sufridos y el de su familia. Inspira a sus hijos a hablar de sus preocupaciones o dudas. Esto no lo haga con hijos muy pequeños, que no saben procesar la información y les causaría estrés y sería contraproducente. Este tema del proceso de la información en la creación de un trauma en la infancia lo hablaremos en la tercera parte. Y en la cuarta parte hablaremos de la sanación de estos traumas familiares y ejercicios prácticos y visualizaciones para realizar.